Si supieran cuánto los amo. Bert Hellinger y Irina Prekop. Cuando rebasé mi 60º cumpleaños, creí que ya no podría aprender nada esencial en cuanto a la práctica terapéutica. En vista de mi experiencia me sentía a veces como una psicóloga de 100 años de edad. Siempre hago sola el trabajo para el que normalmente se requieren 2 o 3 personas. De modo que si se multiplican por 2 o 3 los años de mi práctica profesional, se llegaría fácilmente a los 100 años. Ahora bien, por favor, no vaya usted a pensar que soy una adicta al trabajo, porque me entregué de tal modo a él. Para mí, mi trabajo es mi vocación ética en esta vida, y quiero ayudar a las personas a ser más humanas. Me hace libre y feliz reconocer y cumplir esta misión. El problema en todo esto es mi tendencia a ver casi cualquier problema psicológico como un desafío para mi afán detectivesco. Sencillamente yo no me puedo dar por satisfecha con tratar los síntomas contemplados, por ejemplo, la intranquilidad, con un entrenamiento de relajación. A mí me atraen las causas del síntoma. Con apasionada curiosidad tengo que indagar acerca del nacimiento del síntoma. No logro tener paz hasta que no haya visto el lugar de los hechos y no haya descubierto al culpable. Así fue que descubrí cómo surgen los miedos autistas, así revelé la topografía del pequeño tirano y también algunas causas de la creciente hiperactividad en los niños. En la terapia de contención encontré un instrumento que puede sanar los vínculos dañados entre personas que pertenecen al mismo grupo familiar, y de este modo me convertí en la punta de lanza del movimiento de la terapia de contención. No obstante, me intranquilizaba algo que todavía no me podía explicar. ¿Por qué precisamente este niño es incontrolable a pesar de que tiene los mismos padres que sus bien educados hermanos? ¿Por qué precisamente con este niño la madre se comporta de manera tan obcecadamente inconsecuente? ¿Por qué algunos niños parecen ser inmunes a la terapia y resistentes a la educación? ¿Por qué algunos procesos de contención encallan como barcos en la arena sin que el amor pueda fluir? A pesar de que ambos, la madre y el niño, y también la pareja entre sí, sentían un gran anhelo por renovar el amor, y a pesar de que el terapeuta haya hecho su mejor esfuerzo, acabé por resignarme a que hubiera algunas causas indescifrables para mí. No tengo una pretensión narcisista de omnipotencia. A mi ambición detectivesca le bastaba con saber que el jardinero había sido el asesino. Ya no tenía forzosamente que sacar a la luz los móviles profundos que los llevaron a cometer el crimen. También pensaba que posiblemente existieran algunos secretos que no se podían o incluso no debían ser revelados. Pero cuando ya me había hecho la idea de que en mi vejez podría cosechar en la práctica y la enseñanza lo que había sembrado con el conocimiento acumulado en toda una vida, sin tener que aprender algo realmente nuevo, me di una gran sorpresa. De nuevo se confirmaba la vieja y siempre renovada máxima de que nunca se acaba de aprender en la vida. Un hombre sabio alzó el telón tras el cual se ocultaban las causas que todavía me eran oscuras y las sacó a la luz. De manera inesperada, el conocimiento de este hombre enriqueció mi trabajo con una dimensión totalmente nueva. Su nombre es Bert Hellinger y nació en 1925 después de haber estudiado filosofía, teología y pedagogía. Trabajó 16 años en África como miembro de una orden misionera católica. Posteriormente se dedicó con la misma entrega a diversos métodos psicoterapéuticos, entre otros el psicoanálisis, la dinámica de grupos, la terapia primal, el análisis transaccional, la terapia familiar y la programación neurolingüística. En 1990 conoció conmigo la terapia de contención. Buscando la forma más rápida y más profunda de ayudar, desarrolló su propia psicoterapia sistémica. La base de esta terapia es el conocimiento de que una persona solo se puede desarrollar libremente si está bien integrada en el sistema de su familia, es decir,
si todos tienen el lugar que les corresponde. ¿Qué quiere decir esto? Integrado en el sistema. Aquí sistema se refiere a un grupo de personas que comparten un destino común por varias generaciones, cuyos miembros pueden estar enredados de manera inconsciente en el destino de otros miembros del grupo. ¿Quién pertenece al sistema? Este destino común es compartido por los hijos, los padres y sus hermanos, los abuelos, a veces alguno de los bisabuelos y todos aquellos que le dejaron su lugar a alguno de los anteriormente mencionados. Entre aquellos que dejaron su lugar se encuentran los ex esposos de los padres y los abuelos, o bien sus parejas muy cercanas, por ejemplo, los ex prometidos. También todos aquellos cuya partida o infelicidad le haya permitido a otros el acceso a este grupo o le haya otorgado algún tipo de ventaja. En estas comunidades de destinos compartidos, todos están relacionados con todos. Los lazos más fuertes se dan entre padres e hijos, entre hermanos y entre marido y mujer. El vínculo provoca que los miembros de generaciones posteriores y los más débiles se aferren a los miembros de generaciones anteriores o a los más fuertes para impedir que se vayan, o si ya se fueron, ocasiona entonces que los quieran seguir. El vínculo provoca que aquellos que tienen una ventaja se quieran parecer a quienes tienen una desventaja. De esta manera, los hijos sanos se quieren parecer a sus hermanos enfermos, y los pequeños inocentes a los mayores culpables. Y el vínculo provoca que los sanos se sientan responsables de los enfermos, los inocentes de los culpables, los felices de los infelices, los vivos de los muertos. Entonces, en la comunidad de destinos compartidos por la familia y por el clan existente, debido al vínculo y al amor, una necesidad irresistible de compensación. Todo grupo tiene una jerarquía que se establece desde el momento en que comienza la pertenencia. Siempre que en una familia se da una tragedia, es porque un miembro subordinado contraviene el orden original. Por ejemplo, si un hijo trata de expiar las culpas de sus padres o de cargar las consecuencias de algún acto cometido por sus padres, esto es un acto de arrogación. Pero el hijo no se da cuenta de ello porque está actuando por amor. No escucha en su conciencia ninguna voz que le advierta al respecto. Por eso todos los héroes trágicos son ciegos. Existe un vínculo muy fuerte de los niños hacia su familia de origen. Viven con la conciencia: aquí pertenezco, aquí quiero pertenecer y compartir el destino de esta familia, sea cual sea. Por eso hacen todo lo necesario para pertenecer, sin ningún tipo de egoísmo. Este amor no es una estrategia de sobrevivencia, porque también están dispuestos a morir si su muerte ayuda a los otros. Este vínculo es controlado por un órgano especial de la percepción. Los niños saben instintivamente qué hacer y qué no hacer para poder pertenecer. Este órgano de percepción especial es la conciencia. Igual que la conciencia personal vigila las condiciones del vínculo, de la compensación y del orden, existe también una conciencia de clan, una instancia que vigila el sistema, que está al servicio del clan y se encarga de que el sistema mantenga su orden o lo recupere, y que también ejerce la venganza contra las violaciones del orden en el sistema. Nosotros no sabemos de la conciencia del clan y tampoco tenemos acceso a la esencia del orden al que sirve. Sí, mucho lo reconocemos por el sufrimiento que ocasiona su no observancia, tanto a nosotros mismos como a los otros, sobre todo a los niños. Así pues, la conciencia nos ata con graves consecuencias a un grupo, de modo que nosotros sentimos en nuestra propia conciencia como derecho y obligación lo que otros sufrieron y ocasionaron, y así, por medio de esta conciencia, nos vemos enredados ciegamente en culpas e inocencias ajenas, en pensamientos, preocupaciones, sentimientos, pleitos y consecuencias, metas y finales ajenos. Por eso no se logra el amor anhelado de manera personal, si no cabe en el orden que nos ha sido dado de antemano. La lucha del amor contra el orden es el comienzo y el fin de toda tragedia.
y solo hay una forma de escapar, comprender el orden y después seguirlo con amor. El mérito de Bert Hellinger es haber reconocido este campo superior de energía en el que opera el orden impuesto por la creación, por medio de la conciencia del clan. No llegó a este descubrimiento por medio de la teoría, sino gracias a las experiencias prácticas al hacer constelaciones de los sistemas familiares. A Hellinger le gusta llamar a este campo superior de energía el alma grande. El conocido biólogo Rupert Sheldrake acuñó el concepto de campos morfogenéticos para los planes invisibles de construcción en los que opera el universo creador. También podríamos hablar de planes divinos de la creación o de la mano de Dios. No nos son desconocidas algunas experiencias individuales, especialmente las antiguas tragedias griegas, las leyendas y los mitos se han ocupado frecuentemente del tema. ¿Cómo es que los órdenes sistémicos se confundieron y qué consecuencias tuvieron estos enredos? Algunos ejemplos harán que esto quede más claro. Antígona se deja enterrar viva por amor a su hermano, a quien su padre le negó el sepulcro. Cuando la segunda esposa del rey no honra a la primera esposa y no le da primacía a su hijastra, Blancanieves, frente a su esposo, termina muy mal. Sin embargo, de tanto en tanto, Blancanieves tiende a seguir el camino de su propia madre. Partiendo de muchos trabajos individuales con los sistemas familiares, Bert Hellinger pudo percibir de manera cada vez más precisa los efectos del campo superior de energía, así como comprender sistemáticamente regularidades en forma de un orden del amor. Reconoció tanto las fuerzas dañinas como las sanadoras y las pudo describir con creciente claridad. En la cubierta de su CD, Cuerpo y Alma, Vida y Muerte, Psicoterapia y Religión, escribió: en conferencias anteriores ya resonaba el efecto del alma grande, pero desde entonces he podido observarla y reflexionar más acerca de ella, tanto en la vida como en la psicoterapia. Las conferencias más recientes nos conducen a límites que yo ya no puedo traspasar, pero los invito a acompañarme hasta esos límites. Pero, ¿cuál es el procedimiento terapéutico de Bert Hellinger? Constela la familia dentro de un grupo. El afectado elige de este grupo a un representante para cada uno de los miembros de su familia de origen y o su familia actual, y lo conduce al lugar que le corresponde según su imagen interna. También escoge a un representante para sí mismo. Después el terapeuta pregunta a cada uno de los participantes cómo se siente en ese lugar. Tomando en cuenta las respuestas, cambia a los constelados del lugar y los coloca en interacciones aclaradoras, conciliatorias, para formar una imagen de solución en el que todos, también los excluidos, tengan un buen lugar de modo que el amor pueda volver a ser vivido. El efecto del campo superior de energía se puede comprobar por las reacciones de los constelados, porque extrañamente los representantes se sienten exactamente igual que las personas reales en cuanto asumen su lugar en la constelación. Sienten sus sentimientos, también sus inclinaciones corporales o de otro tipo. Acercarse o alejarse, darse la vuelta, ver a alguien, recargarse en alguien. Para mí fue una experiencia inolvidable cuando me tocó representar en una constelación a una madre que se desangró al dar a luz a su sexto hijo. Sentí mi impotencia, sentí cómo la sangre escurría por mis piernas y cómo me estaba vaciando de sangre. Los participantes vieron cómo empalidecía, cómo me tambaleaba. Otra vez me tocó representar a una mujer autista y esquizofrénica, y comencé a balancearme imperturbablemente de un pie a otro al tiempo que golpeaba con la cabeza, y después resultó que estas eran verdaderamente conductas usuales de esta mujer. Esta identificación es típica de las constelaciones, es más, es el recurso más importante del que dispone el terapeuta para poder reconocer los vínculos y los enredos, los órdenes contravenidos, los bloqueos y las oportunidades para el amor. El terapeuta dirige su fuerza al lugar en el que el amor está más concentrado, tanto en sus heridas como en su liberación. Cuando está en armonía de manera respetuosa y humilde con esta fuerza, puede lograr la solución de estos enredos. La imagen de solución
se reconoce por el hecho de que todos los constelados se sienten bien en su lugar. En la mayoría de los casos, el terapeuta sustituye a los representantes con los verdaderos afectados y deja que lleven a su corazón la imagen del amor ordenado. Esta imagen de solución tiene una gran fuerza, que opera por largo tiempo. No obstante, depende del individuo el estar dispuesto a permitir que su corazón se dirija hacia la solución ofrecida, de modo que se les abran tanto a él como a sus seres queridos los caminos que conducen a la libertad interna. ¿Qué es la terapia de contención? Antes de que les explique la enorme riqueza que constituyeron para mí las soluciones sistémicas ofrecidas por Bert Hellinger, ha llegado el momento de presentar la terapia de contención, cuyo desarrollo convertí en la misión de mi vida. En cuanto a su historia, hay que decir que fue inventada por Martha Welch en Estados Unidos con el nombre de Holding para tratar a niños autistas, y que Nico Tinbergen, ganador del Premio Nobel por sus investigaciones de etología comparada, la fundamentó como el medio más natural para restaurar vínculos dañados. De esta manera, adopté agradecida este holding y lo desarrollé, con ayuda de mis colegas, hasta convertirlo en mi propia terapia de contención. El sentido de la terapia de contención es que dos personas que pertenecen al mismo grupo familiar y que tienen un vínculo tan dañado que es imposible restaurarlo verbalmente, tengan la oportunidad de una confrontación emocional. Esta se da en un estrecho abrazo. Los dos expresan su dolor de entraña a entraña, de corazón a corazón, cara a cara, durante el tiempo necesario para que vuelvan a sentir al otro y su amor pueda volver a fluir. La dificultad en la terapia de contención radica en la masiva disposición a la huida de uno de los dos participantes en la terapia, cuando en el marco de la ambivalencia afectiva en la que se encuentra el vínculo, los sentimientos de aversión son mucho más poderosos que el amor. Por cierto que esta tendencia a la huida está condicionada por nuestros instintos de fuga natos que compartimos con todos los mamíferos, peces, aves e insectos. No obstante, el ser humano debería ser capaz, apoyándose en su conciencia y en su responsabilidad por conservar las relaciones familiares, de superar esta tendencia a la fuga y comprometerse por lograr la reconciliación. Como el ser más maduro sobre la Tierra, el ser humano forma parte de órdenes más elevados de la creación, cuya fuerza motriz es el amor. Solo puede volverse realmente humano cuando convierte al amor en su ley superior, cuando lo cuida, lo salva una y otra vez del peligro, y está dispuesto a transformar el odio en un amor que ha de renovar siempre. A través del firme abrazo, las dos personas se aseguran mutuamente que soportarán esta polaridad del tiempo necesario y que no se separarán hasta que el amor vuelva a fluir. La elevada fuerza de la creación se ha encargado de que el ser humano se grabe en la memoria este patrón mientras está en la edad decisiva del aprendizaje. Lo que no se aprende de niño no se aprenderá ya de adulto. En los primeros 2 o 3 años de vida, es decir, en la edad del berrinche, cuando los niños todavía pertenecen al género de las crías que viven en el nido, las madres los cargan pegados a sus cuerpos, de modo que aprenden desde pequeños que pueden expresar y soportar todas las efusiones sentimentales. La contención la proporciona de manera totalmente natural el rebozo que sostiene al niño. En la época de la civilización técnica, el ser humano ya no puede vivir esta experiencia, pues se le castiga con el aislamiento o de formas variadas cuando llora o expresa su coraje. Así, el amor se le va de las manos y tiene que enfrentar la soledad y el anonimato. Con frecuencia, la humanidad se pierde en condiciones vitales en que las confrontaciones agresivas no permiten llegar al objetivo de la reconciliación. Se requiere de la terapia de contención. El abrazo se da casi siempre con las personas tendidas en el suelo. Solo cuando se trabaja con bebés, la madre o el padre abrazan de sentados a su hijo. Uno de los dos, casi siempre el niño, o en el caso de la contención de pareja la mujer,
debido a la dinámica de la relación, yace de espaldas. El otro se acuesta sobre él y lo abraza. La cabeza de quien está abajo queda en el hueco del cuello del otro. Los dos tienen los ojos cerrados al principio. Así empieza casi siempre la confrontación, que es acompañada de manera ininterrumpida por el terapeuta. El objetivo es expresar abiertamente todos los dolores, y el terapeuta refleja, por medio de la compenetración, lo que pasa y modera la reconciliación. También la rabia se puede expresar en la contención, pero no conduce a la resolución de la crisis en la relación, porque la rabia es ciega. Solo las lágrimas del duelo abren el dique para que fluya el amor. El proceso termina cuando ambas personas vuelven a sentir alegría por el vínculo y por su amor renovado. Existen 4 variantes de la terapia de contención. Para restaurar el vínculo emocional que fue roto debido a nacimiento prematuro, cesárea, hospitalización, etc., en la fase más temprana de la vida del niño. Entre madre e hijo o entre padre e hijo, para solucionar conflictos acumulados en la relación. Y esto no solo se aplica a los hijos pequeños, sino también a los hijos adultos y a sus padres ya mayores. Entre los integrantes de una pareja, también para solucionar conflictos acumulados en la relación. Como terapia de reconciliación para adultos y sus padres que no pueden estar presentes, debido a su avanzada edad u otros motivos. A diferencia de las primeras 3 variantes, en este caso la confrontación se da con ayuda de una visualización dirigida por el terapeuta y en un abrazo dado por un buen amigo o por la pareja. La terapia de contención dio un salto cualitativo gracias a los conocimientos que le debo a Bert Hellinger. Lo que más me convenció fue que los enredos sistémicos con frecuencia son la causa de los trastornos de conducta. Los afectados parecen como embrujados, hechizados, como en un cuento de hadas, mientras que se vean forzados a imitar los sentimientos y el destino de un miembro excluido del grupo familiar. Ni como hijos ni como parejas o padres pueden tomar el lugar que les corresponde en su familia. Lo único que los puede liberar es descubrir y solucionar el enredo. La consecuencia para el posterior desarrollo de la terapia de contención fue que, en la mayoría de los casos, la constelación de la familia se convirtió en condición indispensable para realizar el subsecuente proceso de contención, porque no es sino después de la constelación que queda claro en qué conflicto se encuentran los miembros individuales de la familia, en qué orden deben transcurrir los procesos y cuál es el tema para la confrontación de la crisis en la relación. Un ejemplo. Los padres dan como tema para la constelación las agresiones de su hijo Marius. Pero en la constelación aparece la abuela paterna de Marius, semi olvidada, que murió después del parto y a la que su hijo y el padre de Marius sigue de manera inconsciente. Esto le ocasiona conflictos con su padre y su madrastra, de modo que de adulto no puede hacer frente a sus responsabilidades como esposo y como padre. Entonces, el plan para la terapia de contención se estructura de la siguiente forma. Primero, el padre de Marius se reconcilia con su madre muerta. Entretanto, se había invitado al abuelo de Marius para que se reencontrara con su hijo y éste, a su vez, pudiera obtener fuerzas de su padre. Solo ahora que está fortalecido, puede confrontarse con su esposa en una contención de pareja para acoger sus reproches, pero también para expresar los suyos propios y presentarse como protector de su mujer. Posiblemente ya no sea necesaria la contención de Marius, pues se le brindó la oportunidad de respetar a sus padres y su disposición a dejarse educar por ellos puede surgir ahora espontáneamente. De cualquier forma, seguramente no le hará a Marius ningún daño escuchar, de labios de su padre, lo preocupado que estaba por sus agresiones y reconocer, en sus brazos, que siempre podrá desahogarse con él de todas sus preocupaciones. Tomé conciencia del orden existente en el sistema de la familia. Me di cuenta que ninguna educación podía funcionar, que toda terapia, incluyendo la contención, estaba condenada al fracaso,
o aún contraindicada mientras que no se hubiera hecho orden en la familia. Por eso me encargo de que el orden se asimile emocionalmente por medio de los procesos terapéuticos de contención. El hombre y la mujer deben estar muy cerca uno del otro. Frente a ellos están sus hijos. En este grupo los hermanos deben colocarse siguiendo el orden de su nacimiento. El primero, en primer lugar, el segundo, en segundo lugar, etc. Sin importar sexo, inteligencia o discapacidad. Tampoco si viven o si murieron. Para que se pudieran hacer las averiguaciones de tipo sistémico, sobre todo las constelaciones familiares, el trabajo terapéutico de contención fue desplazado cada vez más de las sesiones individuales en las consultas ambulantes a los grupos de talleres. Para muchas familias participantes y muchos terapeutas, esto ha sido muy enriquecedor. Cada vez tienen que colaborar más terapeutas en un equipo para poder acompañar a las familias individuales. Así se ha dado también un fértil intercambio de experiencias entre los terapeutas de contención. La perspectiva sistémica de Hellinger confirmó más de una vez mi manera de pensar, por ejemplo, en relación con el manejo de la rabia contra los padres. Mi insistencia intuitiva en este momento de que el coraje de un niño hacia sus padres o su madre solo debía ser expresado mientras estuviera siendo contenido en sus brazos, de modo que el coraje se transformara ahí mismo de nuevo en respeto y amor. Fue confirmado esto por las experiencias sistémicas de Hellinger. Tomo una cita textual de su libro El orden en el amor. He visto que las personas que son alentadas en terapia a decirle a sus padres que están furiosas con ellos, o aun que los quisieran matar, después se castigan tremendamente por ello. El alma de un hijo no admite que se desprecie a los padres, porque se estará despreciando a sí mismo. En el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución o el cáncer en los órganos reproductivos, podemos ver las consecuencias de haber despreciado al padre o a la madre. El hecho de que ambas terapias estén tan cercanamente emparentadas me llena de un gozo asombroso. Me alegro también enormemente por nuestra compenetración y porque estemos cobijados bajo el mismo campo de energía creador. A ninguno de los dos nos interesa crear un nuevo método terapéutico, sino renovar el amor por medio de la reconciliación dentro de los vínculos familiares, tal y como nos lo dicta un poder superior. Creo que este campo superior de energía o alma grande, como le llama Bert Hellinger, yo le llamo la fuerza de Dios. Es una ayuda rápida y eficaz para fortalecer el amor en nuestro tiempo, tan lleno de estímulos irritantes. La terapia de contención solo se ofreció al margen tras el transcurso del programa principal sistémico para brindar a las familias una primera ayuda para elaborar el dolor surgido en las constelaciones. Pues, cuando en la constelación se abre una herida profunda, el dolor no siempre se puede expresar dentro del grupo con la intensidad necesaria. La sensación de estar siendo observado con frecuencia provoca inseguridad. En contraste, la situación íntima, sin límite de tiempo, que brinda la terapia de contención, garantiza que se exprese todo el dolor y que el proceso pueda culminar en la reconciliación. Esta asimilación emocional complementa la terapia sistémica del mismo modo que la mujer complementa al hombre. Lo sistémico es un principio más bien patriarcal, cabeza y corazón. La terapia de contención es matriarcal, estómago y corazón. Como ambas terapias coinciden en el corazón, se redondean en un todo que sana.